Ascensión de Isaías. Los tres títulos corresponden a partes de el producto literario que ha llegado hasta nosotros no es una obra judía, sino cristiana. Sin embargo, al analizar el escrito en su conjunto se han amalgamado tres obras distintas. 1. El llamado Martirio de Isaías, de origen judío, que anuncia la perversidad de Manasés y la muerte del profeta Isaías. Se ha conservado en una traducción etíope clásico. El autor del Martirio de Isaías era un judío palestinense. Es posible que el original, redactado en hebreo o arameo, se compusiera entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. 2. Un testamento de Ezequías, que es una visión o apocalipsis de origen cristiano, que anuncia a Cristo y previene contra los efectos de la llegada del anticristo, encarnado en el emperador Nerón vuelto a la vida. Pero este apocalipsis se basa en una obra anterior, probablemente judía. Este testamento / visión se ha conservado dentro, y mezclado, con la obra anterior. El último autor, cristiano, es desconocido. Es probable que su escrito proceda del siglo II después de Cristo. 3. La titulada Visión y Ascensión de Isaías, es de origen cristiano. En ella se relata una segunda visión del profeta en la que éste cuenta su visita a los 7 cielos, guiado por un ángel, y su visión de la vida de Jesús. Su autor o redactor final es quizá el mismo que el de la obra anterior. Además del etíope clásico, fragmentos de estas tres obras se han transmitido en un papiro de lengua griega, denominado papiro Amest. 1. Lamentablemente por el momento me es imposible publicar el texto completo como siempre fue mi proceder, pero dado la importancia de esta obra, juzgué conveniente hacerlo así. Espero que el lector sepa comprender y valorizar el texto ofrecido, comprometiéndome, en un futuro, publicarlo en forma completa. Sergio, nuestros antepasados. Y Martirio de Isaías. Ascensión de Isaías. Instrucciones de Ezequías a Manasés. Profecía de Isaías. En el año 26 del reinado de Ezequías, rey de Judá, llamó a su hijo Manasés, era el único que tenía, en presencia del profeta Isaías, hijo de Amós, y de Jasub, hijo de Isaías, para transmitirle el mensaje justo que el propio rey había tenido en visión. Quería entregarle las sentencias eternas, los castigos del infierno y del príncipe de este mundo y sus ángeles, dominaciones y potestades, y el mensaje de fe del amado, que él mismo había recibido también en visión en el año 15 de su reinado, durante su enfermedad. Dijo entonces Isaías al rey Ezequías, pues no habló solo ante Manasés. Vive Dios, cuyo nombre no ha sido revelado a este mundo, vive el amado, mi Señor, y vive el Espíritu que por mí habla, que todos estos preceptos y mensajes serán vanos para Manasés, tu hijo, por obra de sus manos. En medio de suplicios, habré de perecer. Semayel Melquira, jefe de los demonios, servirá a Manasés y ejecutará todos sus deseos. Este se hará seguidor de Beliar, otro nombre del jefe de los demonios, en lugar de ser lo mío. Apartará de la fe recta a muchos de Jerusalén y Judea, y Beliar morará en Manasés, por cuyas manos seré aserrado. Al oír Ezequías estas palabras prorrumpió en grandísimo llanto, se rasgó las vestiduras, se echó ceniza en la cabeza y cayó de bruces. Le dijo Isaías: firmes son los designios de Samayel contra Manasés, nada te aprovechará. En aquel día pensó Ezequías en su fuero interno matar a su hijo Manasés, mas le dijo Isaías: el amado ha hecho vano tu designio, no ha de ser lo que tu mente piensa, pues a esta vocación he sido llamado y he de recibir la herencia del amado. Impiedad de Manasés. Huida de Isaías al desierto. Tras la muerte de Ezequías reinó Manasés, quien no recordó los mandamientos de su padre echándolos al olvido. Manasés inclinó su corazón a servir a Beliar. Cuando vio Isaías, hijo de Amós, la iniquidad que se perpetraba en Jerusalén y el culto de Satanás y sus vanidades, se retiró de la ciudad y moró en Belén de Judea. Mas también allí había gran iniquidad, alejándose, pues,
de Belén, moró en el monte, en despoblado. El profeta Miqueas, el anciano Ananías, Joel, Habacuc, su propio hijo Jasub y muchos fieles, creyentes en la ascensión celestial, se retiraron, asimismo, y moraron en el monte. Todos ellos vestían saco, todos eran profetas, nada tenían consigo, sino que estaban desnudos, mientras hacían gran duelo por el extravío de Israel. 2 años permanecieron en los montes y collados. El falso profeta Belquira denuncia y acusa a Isaías. Luego, mientras estaban en el desierto, apareció un hombre de Samaria llamado Belquira, del linaje de Sedecias, hijo de Canaán, falso profeta que moraba en Belén. Belquira se había enterado del lugar donde estaban Isaías y los profetas, sus compañeros, pues moraba en la tierra de Belén y era adicto a Manasés. Profetizaba falsamente en Jerusalén y muchos de allí se le habían unido, aunque era de Samaria. Belquira acusó a Isaías y a sus compañeros de este modo. Isaías y los suyos profetizan contra Jerusalén y las ciudades de Judá, que serán destruidas, contra los hijos de Judá y Benjamín, que partirán a la cautividad, incluso contra ti, señor rey Manasés, que habrás de marchar en grillos y cadenas. Y acusó con insistencia a Isaías y a los profetas ante Manasés. Martirio de Isaías. A causa, pues, de estas visiones se irritó Beliar contra Isaías, moró en el corazón de Manasés y lo aserró con una sierra de madera. Mientras Isaías era aserrado, Belquira estaba acusándolo y todos los falsos profetas estaban riéndose y regocijándose a causa de Isaías, pues Belquira y el demonio Metembuco se burlaban de él. E Isaías no lloró ni gritó mientras lo aserraban, sino que hablaba por su boca el Espíritu Santo, hasta que fue partido en 2. Esto hizo Beliar a Isaías por mano de Belquira y Manasés, pues estaba Semeyel sobremanera enojado con aquel desde los días de Ezequías, rey de Judá, a causa de las visiones que había tenido acerca del amado, y también de la ruina de Semeyel que había visto por mediación del Señor cuando aún reinaba Ezequías, su padre. Así obró Manasés, según la voluntad de Satanás. 2. Testamento de Ezequías. Ascensión de Isaías. Profecía sobre los últimos tiempos. Dijo Isaías: en esos días serán muchos los que deseen cargos, aunque estén desprovistos de sabiduría, habrá muchos superiores inicuos y pastores opresores de sus ovejas, al no parecerse a los santos pastores. Muchos cambiarán el honor de sus vestiduras de santos por la indumentaria de los codiciosos. Habrá mucha acepción de personas en esos días y amantes de la gloria de este mundo. Abundarán los calumniadores y la vanagloria al acercarse el Señor, y se retirará el Espíritu Santo de muchos. En esos días no habrá muchos profetas ni quienes digan cosa fidedigna, sino uno aquí y otro allá en diversos lugares. A causa del espíritu de error, fornicación, vanagloria y codicia, que existirá en los que se llaman siervos de aquel y los que escuchan. Dañada, bendito Dios.